Quiero saludar cariñosamente a todos los amigos que en este día nos vamos a conectar por esta plataforma donde juntos vamos a ir avanzando un poquito más en lo que hemos venido estudiando. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar juntos una vez más, una semana más donde vamos a aprender, donde vamos a crecer, donde vamos a revisar ciertos versos bíblicos que indudablemente nos van a servir y nos van a ayudar en nuestro crecimiento personal. Estamos aprendiendo el crecimiento de la vida de un hijo de Dios, de un discípulo, de un seguidor de Cristo. Pero antes, quiero decirle, todos ustedes son bienvenidos a este canal, pero no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, porque nuestro objetivo, nuestra meta es que esta palabra vaya a otros lugares, a otras casas, a otras familias y otras personas que también están tan interesadas como nosotros en crecer, en avanzar y en madurar en lo que es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en el Señor. Hemos estado por algunas semanas, algunos miércoles, revisando lo que tiene que ver el crecimiento orgánico, el crecimiento espiritual, el crecimiento interior de un discípulo. Cuando hablo de ese tipo de crecimiento, me estoy refiriendo a ese crecimiento invisible que tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra relación con Cristo y Cristo siendo formado en cada uno de nosotros, de tal manera que en la medida que Él vaya creciendo, también se vaya manifestando y se vaya expresando, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar. En cualquier parte donde nos encontremos, estamos llamados a expresar a Cristo. No solo lo tenemos, no solo está dentro de nosotros, sino también lo vamos a expresar, lo vamos a compartir para que otros también lo puedan disfrutar. Así como nosotros podemos disfrutar su presencia, la presencia del Espíritu Santo, su palabra, así también deseamos que otros le conozcan y que otros también, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra fragancia, conozcan a Jesucristo. Hemos estado hablando en los últimos capítulos que en esa parábola, en esa historia, en Juan capítulo 15, vaya, anímese ahí a buscar su Biblia, su cuaderno, su dispositivo o donde tenga la escritura. Allí en esa historia vamos a abrir, vamos a revisar y estuvimos hablando de 3 clases de permanencia. Jesucristo hace énfasis en permanecer en Cristo, permanecer en la palabra y permanecer en su amor. Decíamos que si nosotros no permanecemos en Cristo, simplemente no tenemos nada que hacer. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y esa es una gran verdad. En el reino de Cristo, en el reino de Dios, nosotros no podemos producir, no podemos generar las obras de Dios si Dios no está dentro de nosotros. Por eso Jesucristo fue enfático en decir que si Él no estaba en esto, si Él no estaba dentro de nosotros, simplemente nosotros no íbamos a poder producir la obra de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a producir el fruto del Espíritu y manifestar a Cristo a través de nuestras acciones, a través del diario vivir. Así que ya estuvimos viendo la permanencia en Cristo, también estuvimos viendo la permanencia en su palabra y hoy día nosotros queremos ver la permanencia en su amor. ¿Qué significa permanecer en su amor? Y quiero invitarlos ahí en Juan capítulo 15, en el verso 9, cuando dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Quiero que entienda algo. El Señor Jesucristo nos ama en el mismo nivel que el Padre lo ama a Él. Quiero que capte eso.
Somos amados por Cristo de la misma forma, de la misma manera, con la misma intensidad que el Padre ama al Hijo. No es cualquier amor, es el amor del Padre expresado en el Hijo y el Hijo expresando su amor a cada uno de nosotros. Qué importante que este día nos vayamos con ese pensamiento, con ese principio, que somos amados por Cristo, que somos amados por el Señor. Mire lo que dice acá en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Voy a repetir eso. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se recuerdan a quién le dijo Dios: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia? Eso se lo dijo a Jesucristo. ¿En qué circunstancias, en qué lugar, en qué momento? Cuando Jesucristo estaba en obediencia, bajando al Jordán y siendo bautizado por Juan el Bautista. Una vez que sale del bautismo y que sale del Jordán, dice que el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y el Padre expresa esas palabras a su Hijo. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiero que vaya captando. La complacencia del Padre está en los hijos obedientes o en los hijos que le obedecen. De allí la importancia de entender que nosotros, ahora que estamos en Cristo, vamos a ser obedientes en lo que el Señor quiere, pide o demanda de cada uno de nosotros. Volvamos al capítulo 15 de San Juan, donde dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Hemos dicho que cada verbo terminado en letra D es un imperativo, es un mandamiento. Y el Señor dice: permaneced en mi amor. No habla de nuestro amor, habla de su amor. El amor de Dios es el amor perfecto, es el amor superior, es ese amor que no tiene límites. La palabra dice que Dios es amor. Por eso nosotros hoy día le podemos amar, porque Él nos impartió de su amor. El apóstol Juan, en una de sus circulares, en una de sus cartas, dice: en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos unos a otros. Qué interesante el que primero Él nos ame a nosotros con un amor perfecto, con un amor completo, con un amor pleno. Ese amor es impartido en nosotros y como lo tenemos, entonces se lo podemos devolver y en esa misma calidad de amor nosotros le vamos a amar a Él. ¿Se recuerdan lo que le pregunta un sabio, un escriba a Jesús? Y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Él lo conocía, él lo sabía, pero le pregunta a Jesús para tentarle: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús dice: ¿acaso no has leído la ley? ¿Acaso no has leído los mandamientos? Y él agrega y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que el Señor espera de cada uno de nosotros, que le amemos. Ahora, volviendo a Efesios, al capítulo 5, mire lo que dice el verso 2. Y andad, otra vez el verbo terminado en letra D, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Se recuerdan que en una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes se amen como yo les amo a ustedes? No es cualquier amor, es como yo les amo a ustedes. Un nuevo mandamiento les doy, porque la ley decía que debíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, de acuerdo a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras capacidades.
o de acuerdo a nuestra voluntad. Pero ahora en el reino de Cristo, ahora en Cristo, Él dice debemos amar a nuestro prójimo, pero debemos amarlo en el mismo nivel, con el mismo amor que Cristo nos amó a nosotros. Eso mismo lo vamos a ver aquí en esta historia. Pero sigo leyendo. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, vuelva rápidamente a Juan capítulo 15 y volvamos para que veamos algunas cositas que yo creo interesantes. En el verso 7 decíamos que el Señor le decía a sus discípulos y a nosotros que permaneciéramos en su palabra. Permanecer en Él y permanecer en su palabra. Y como consecuencia de permanecer en su palabra, nosotros vamos a llevar mucho fruto. O sea, la forma de crecer, y estoy hablando del crecimiento espiritual, el crecimiento interior, el crecimiento orgánico, la vida de Cristo en nosotros siendo formada, siendo desarrollada, nosotros vamos a crecer en obediencia incondicional a su palabra. Lo que el Señor dice, lo que el Señor pide, nosotros lo vamos a hacer. ¿Se recuerdan, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 1, verso 4? Dice, y les mandó Jesús que no se movieran y que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Ustedes un poquito más adelante, en el verso 14 del mismo capítulo, dice, y perseveraban en oración unos con otros. Qué interesante, Jesús no está sugiriendo que se queden en Jerusalén, Él está dando una orden, un mandamiento. Si hay algo que caracteriza la vida de un discípulo es justamente la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios, a las escrituras, a los mandamientos, a los deseos, a la voluntad de Dios. Un discípulo es aquel que se levanta pensando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Ese corazón noble, ese corazón humilde y sencillo impacta el corazón de Dios porque lo está haciendo con sinceridad, con honestidad. Quiere agradarle y quiere hacer su voluntad. Así que nosotros vamos a permanecer en Cristo, vamos a permanecer en su palabra y por permanecer en su palabra, que es la obediencia incondicional a las Escrituras, vamos a llevar mucho fruto. No se olviden que anteriormente en el verso 2 de esta misma historia, los pámpanos son sacados si no dan fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la evidencia externa de los discípulos y seguidores de Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Pero aquí entonces estamos siendo confrontados, o más bien estamos siendo invitados a permanecer en su amor, no en nuestro amor, en su amor. ¿Qué amor es? El amor ágape, ese amor perfecto y maravilloso. Ahora, seguimos leyendo en el verso 10, dice, si guardareis mis mandamientos, hablando de la escritura, la voluntad, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué está primero? Los mandamientos. ¿Qué está después? El amor. Si guardareis, si practicareis, si ejercitareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, la forma de permanecer amando a Cristo o la forma de permanecer o demostrándole que le amamos es obedeciendo. Eso hacía el siervo con su amo. Y eso espera el Señor de cada uno de nosotros. Que en todo lo que hagamos le agrademos o queramos hacer su voluntad. La Escritura está llena de mandamientos, está llena de verdades y principios, no solo para que los sepamos o para que los repitamos o para que los recitemos, no solamente están para eso, es para que nosotros podamos vivirlos. Y hay algo interesante, cuando tú comienzas a obedecer la palabra, la comienzas a disfrutar, la comienzas a masticar, la comienzas a comer
y se te hace un alimento espiritual que permite nuestro crecimiento y vamos cada día siendo más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y mira por qué. Porque dice en el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo Jesús se mantuvo en ese amor con su Padre? ¿Cómo se mantuvo en esa relación con su Padre? Una relación de amor, de compañerismo, de intimidad, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Jesucristo lo único que deseaba, lo único que él quería era hacer la voluntad de su Padre. Mire lo que dice el capítulo 4, el verso 34. Mi comida, mi alimento, mi sustento es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante, vivir para Él. Pablo decía, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Pablo, los apóstoles, los discípulos, los cristianos vivían para agradar al Señor. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestro espíritu, agradar a Dios desde la mañana hasta la noche, agradar a Dios con gente o sin gente, agradar a Dios en el templo o en casa, donde nos encontremos, que nosotros queramos siempre, deseemos agradar a Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de algo interesante. Dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es un mandamiento. Amar como Él nos ha amado. Ese es el otro nivel de amor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese nivel de amor, practicar permanentemente. Vosotros, verso 14, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué interesante. Nosotros vamos a convertirnos no solo en hijos o en discípulos, sino aquí en amigos. Pero, ¿cuándo vamos a ser sus amigos? Jesús es claro, dice, si hacéis lo que yo os mando, si pones en práctica mis mandamientos. Si tú te vuelves al capítulo 14, al verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Otra vez los mandamientos están antes que el amor. Repito, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis verdades, el que tiene mi palabra, dice, y los guarda, los practica, los ejercita, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted se va al verso 23 y encuentra una verdad también muy paralela y muy parecida, donde el Señor Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Quiero ir cerrando por hoy algunas ideas. Hemos aprendido la permanencia en Cristo, la permanencia en su palabra y la permanencia en su amor. Cuando nosotros amamos a Cristo, porque Cristo mora dentro de nosotros, por eso lo podemos amar. Cuando amamos a Cristo, no tenemos problemas para obedecer de manera incondicional y muy voluntariamente a los deseos, planes y propósitos de Dios. Aunque a veces no sean de nuestro gusto, de nuestro deseo, pero nosotros queremos hacer su voluntad, queremos agradarle, queremos vivir para Él. Por lo tanto, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, tiene su amor. Y porque tiene su amor, es que quiere vivir cumpliendo o haciendo la voluntad de Dios, agradándole en todo y por todo. Por eso, nuestro crecimiento, el llevar mucho fruto, el crecer en el fruto del Espíritu,
esas virtudes que nosotros vimos en Gálatas 5:22, van a crecer en la medida que nosotros vayamos amando a Cristo, obedeciendo a la palabra, porque la palabra tiene un efecto limpiador, purificador y santificador. Están conectados Cristo, la palabra y su amor. Y esas tres virtudes, esas tres características nos van a permitir cada día ser más semejantes a Jesucristo. No te olvides, tu meta, mi meta debe ser llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que es el hermano mayor, que es el varón perfecto, el nuevo hombre. Y lo más importante, está dentro de nosotros para crecer dentro de nosotros y expresarse a través de cada uno de nosotros. Ha sido un gusto, un placer, que Dios te bendiga. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.